Hola, soy Noelia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. El avión es el medio de transporte más seguro, aunque no está exento de sufrir algún percance, incluso de estrellarse. Vamos a darte algunos consejos para poder salir ileso de una tragedia aérea, empezando por el asiento que debes reservar. ¿Estarás más seguro en el fondo de la aeronave o quizá más cerca de las alas? Después de analizar todos los accidentes de avión con supervivientes desde 1971, una revista concluyó que los pasajeros con asientos en la parte trasera del aparato tienen un 69% de posibilidades de sobrevivir, porcentaje que se reduce al 49% si te ubicas delante, más próximo a la cabina del piloto. Si además de elegir un asiento del fondo, escoges uno de pasillo, rebajas las posibilidades de fallecer en caso de siniestro. No te aferres mucho a estos porcentajes porque lo que realmente determinará tu esperanza de sobrevivir es el tipo de catástrofe aérea a la que te enfrentes. No es lo mismo una caída en picado o una colisión que un aterrizaje en el agua. El más famoso, el del vuelo 1549 de US Airways en enero de 2019 en el río Hudson, con todos los pasajeros ilesos. Todo un milagro. Es conocido como el amerizaje más famoso de la historia de la aeronáutica. El avión, procedente del aeropuerto de La Guardia, impactó con una bandada de gansos que dañó ambos motores y acabó con la propulsión. El comandante Sallenberg trató de alcanzar el aeródromo más cercano, pero perdían demasiada altura, lo que le llevó a adoptar una decisión por la que después fue mundialmente reconocido. Hasta tuvo su propia película. La decisión no fue otra que aterrizar en las heladas aguas del río Hudson, muy cerca de la calle 48 de Manhattan. Retomamos los consejos para sobrevivir a un accidente de avión. ¿Cuál es el dress code más conveniente en caso de catástrofe? Se recomienda volar con ropa cómoda, sobre todo en los largos vuelos transoceánicos. Cómoda suele ser sinónimo de ancha, de holgada, pero cuidado porque vestir prendas demasiado holgadas puede provocar algún percance si tenemos que abandonar la nave en una situación de emergencia. Desaconsejados totalmente los tacones, de los que tendrás que prescindir si en algún momento toca usar el tobogán de evacuación. Hay quien recomienda viajar con ropa de abrigo, y lo cierto es que durante algunos momentos del vuelo la temperatura resulta insoportablemente baja, pero salvo que viajes en primera, mantener el abrigo puesto durante un vuelo transoceánico puede limitar mucho tu capacidad de movimiento, incluso enemistarte con tu compañero de asiento, dado que los sitios no suelen ser muy anchos. Tener un plan de acción, un por si acaso, puede sonar alarmista, pero lo cierto es que también podría salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando te instales en tu asiento, mira bien dónde se encuentra la salida de emergencia más próxima. Incluso puede revisar la ubicación del resto porque podría darse el caso de encontrar la más cercana bloqueada. Mejor tener otras alternativas. Si quieres prescindir de esta planificación de emergencia, basta con que prestes atención a las instrucciones de seguridad que ofrece la tripulación antes del despegue y así aprendas a reconocer aquellos elementos que pueden salvarte la vida y su ubicación dentro del avión. Uno de estos elementos es el chaleco salvavidas, que suele ubicarse bajo el asiento. El cinturón de seguridad es mucho más visible, por lo que no hay excusa para no abrocharlo. Aunque solo es obligatorio durante el despegue, el aterrizaje y en caso de turbulencias, si se enciende la señal, recomendamos mantenerlo abrochado por si se diera una situación inesperada. Si no eres muy hábil en lo de abrochar y desabrochar, aconsejamos practicar antes del despegue, no sea que tengas un susto y necesites esperar a ser auxiliado por la tripulación solo para liberarte de tu asiento. En este por si acaso,
entra también la siguiente recomendación: no te quites los zapatos. En ocasiones nos desprendemos de ellos para ganar en comodidad, pero si se produce un siniestro aéreo no vas a tener tiempo para recuperarlos. Por este motivo, mejor mantenerlos donde deben estar, en los pies. Si llega la catástrofe, mantén la calma. Lo sé, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Si te dejas llevar por el pánico, te quedarás bloqueado o peor, empezarás a hacer cosas que no necesariamente son útiles para tu supervivencia o la del resto del pasaje. Espera, por tanto, a recibir instrucciones y, si no llegan, que los trabajadores de a bordo también son humanos y podrían sufrir bloqueos, ponte en marcha buscando la salida, sin obstaculizar el trabajo del personal y auxiliando a aquellas personas que todavía presenten dificultades para reaccionar. Los primeros minutos resultan decisivos. No los desperdicies recogiendo tus pertenencias. Son solo cosas y el tiempo es lo fundamental si lo que quieres es salvar tu vida. Si cargas con el equipaje, serás más lento y con más dificultad para moverte, así que ni lo pienses. Deja todo atrás y en la cabeza únicamente tu supervivencia. Precisamente con esta meta en nuestra mente, acuérdate de colocarte la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros, porque si lo haces a la inversa podrías quedar inconsciente en 15 segundos sin haber completado tu tarea y ni siquiera habrás sido capaz de ayudar a nadie. Hemos resumido en 5 reglas el protocolo de actuación en caso de que se produzca una emergencia en el avión en el que viajas. 1. Mantén abrochado el cinturón en todo momento. Abrochado y perfectamente ajustado para así oponer resistencia a la fuerza G, que es una medida de aceleración que se basa en el aumento de la velocidad de un objeto o una persona como consecuencia de otra fuerza, en este caso la de la gravedad. Segunda regla, colocarse en posición de emergencia. Con el asiento en vertical, apoya la cabeza sobre las rodillas, sujeta los tobillos con las manos y mantén la cara entre ambas piernas para estar protegido en caso de que se produzca una colisión. En el número 3, una obviedad. Evita llevar objetos punzantes que podrías clavarte accidentalmente. Suponemos que si has pasado los controles pertinentes antes de subir al avión, no hay ninguna posibilidad de que haya nada cortante en tus bolsillos. La regla número 4 es que te protejas del humo. Son precisamente el humo y el fuego los culpables de gran parte de las muertes en accidentes aéreos. Puedes usar un pañuelo u otra prenda de ropa para proteger nariz y boca. Lo ideal sería que la prenda estuviera humedecida, pero no siempre será posible conseguir líquido en estas circunstancias. Si el aparato está lleno de humo, mantente lo más cerca del suelo que sea posible mientras avanzas y sigues las señales luminosas, que son las que te van a indicar dónde está la salida. Tu objetivo debe ser abandonar el avión lo antes posible, alejarte de la nave y esperar a los equipos de rescate en un lugar seguro. Un último consejo para un vuelo tranquilo: si vas a ver una serie durante el vuelo, procura que no sea Perdidos.